particularmente. 8:30 de la mañana. Bueno, vamos a charlar un poquito con un colega que escribe habitualmente una columna en el diario La Nación vinculada a temas económicos. La última que publicó en La Nación dice: Javier Milei frente al peor rival en una campaña. El malestar del presidente tiene varios días. Dice: después del desarme de las letras fiscales de liquidez que estaban en manos de los bancos, el gobierno no logró convencerlos de pasar el 100% de esos fondos a otros instrumentos, y eso le mete presión al dólar justo cuando entran menos divisas porque ya casi se liquidó toda la cosecha. Y cuenta acá Francisco Olivera la trastienda del enojo furibundo que está teniendo Milei con los bancos. ¿Cómo anda, Francisco? Buen día. ¿Qué haces, María? Gracias por llamar. Ponés ahí una cita, le atribuís una cita que en privado habría dicho: si se van a hacer los vivos con relación a los bancos, puedo hacerles subir los encajes al 50% para que no quede un solo peso en la calle. Sí, y fue un poco lo que, no al 50, pero al 40 lo subió el Banco Central el viernes. Estaba previsto que quedaran en el 30, y me da la sensación de que es una medida que puede no ser la primera, digamos. Me parece que el malestar todavía sigue, eso me consta. Hay como de los dos lados una tensión que no sé hasta dónde va a escalar, porque los bancos en realidad lo que necesitan es tener mayor disponibilidad, y el gobierno necesita sacar pesos de la economía para que eventualmente no vayan ni a precio ni al dólar. Y de los dos lados, fíjate que esta vez el presidente no hizo nombres, o sea, habló de los bancos en general. En otras oportunidades hizo nombres. El macro, ¿no? Le da el macro de Jorge Brito, ¿no? El presidente de River. En público, y los bancos tampoco salieron a contestar, cosa que otras veces sí. Por eso mi duda es, bueno, a ver, esto se arregla, esto se va a quedar así. Bueno, no lo sabemos, lo vamos a saber seguramente esta semana. Porque hay, o sea, es un mes agosto con muchos de estos vencimientos, ¿no, Francisco? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Estamos en conversación con Francisco Olivera, periodista. Hola. ¿Me escuchás? No. Ahí va. No, bueno, ahí cortamos y volvemos a llamarlo a Francisco, porque el gobierno, a ver, Milei habló que la traidora de Victoria Villarruel, hablan del riesgo Cuca, hablan de los degenerados fiscales, del Congreso, pero la verdad verdadera es que el enojo es con los bancos, los que creen, o sea, los economistas, hablaba Martín Redrado también de una improvisación, los errores, o sea, la falta de previsión de qué iba a pasar con todos estos vencimientos, estas letras en pesos que tienen los bancos, y ahí estuvo verdaderamente la fuente de inestabilidad de los últimos tiempos. No en los digamos, Joseph Stiglitz, que no tiene nada que ver, el exministro, el ex número 2 del Banco Mundial, que dijo que otra vez Argentina se endeudaba en niveles insostenibles en el tiempo, como que en lo público Milei habló de una conspiración donde metió en una ensalada a un montón de protagonistas, pero en el fondo la calentura estaba realmente dirigida a los bancos, como nos estaba contando Francisco Olivera. ¿Logró reengancharse o no? Bueno, y decíamos, originalmente era con el Banco Macro de Jorge Brito, después incluyó también al Galicia en el enojo, aunque como decía Francisco, no los mencionó. Francisco ahora sí está de vuelta. Decía que, aunque en público habló de mucha gente que nada que ver con los bancos, en privado el enojo es con los bancos. Sí, en privado nombra a todos, o no nombra a 2 o 3. El tema es que a mí me llamó la atención que esta vez no hizo nombres. Como te acordás, hace un año hablaba de los puts, el Banco Macro, y no sé si había algún otro. Esta vez no lo nombró, entonces de eso infiero, bueno, por ahí hay alguna intención de que esto no siga escalando, porque obviamente es un sector muy sensible. Yo ahí cito, Néstor Kirchner decía siempre, con los bancos no se jode, ¿viste? Claro, además es raro porque este gobierno, digamos, con un equipo económico muy orientado hacia lo financiero, que el conflicto les nazca con los bancos, es raro, o sea, que en el que fallen justo en eso. Es que ahí, a mí me parece que ahí hay una cosa que es lo que pasó y otra cosa es un discurso. Da la sensación de que ahí hubo un error de timing, no lo sé exactamente, pero en este desarme de las LEFIs para pasar al otro instrumento que son las LECAPs,
Me parece ahí que hubo 2 o 3 días que quedaron dando vueltas esos pesos, y fíjate que incluso la emisión de deuda que hizo el Tesoro no logró convencer al 100%, o sea, quedaron creo que 2 billones, más o menos 2 billones con B, dando vueltas, que son un poco los que pueden estar presionando sobre el dólar, y me parece que ahí hubo un error evidentemente, por lo menos de timing del equipo económico. Pero si vos los escuchás hablar uno por uno, yo incluso me tomé el trabajo de escuchar toda la entrevista que le dieron la semana pasada a Alejandro Fantino, Sí. que fue como 3 horas, y vos los escuchás y los ves a todos muy tranquilos y a todos con el mismo discurso. Después, cuando tratás de hablar off the record con algunos de ellos, es como que evitan el tema, pero evidentemente acá dijeron, hubo un acuerdo, bueno, vamos a decir esto, vamos a hablar de periodo electoral, de presión del resto de los sectores. Fíjate que la meten hasta a la vicepresidenta Villarruel en el tema, pero seguramente debe haber autocrítica hacia adentro. Ujú. O sea, a mí nadie me lo dijo así, pero es todo muy finito, ¿viste? Había que dar un salto en un momento de baja entrada de dólares. Recordemos que esta ya es una etapa. Si vos ves lo que entró del agro, lo que empieza a entrar del agro a partir del 18 de julio, es mucho menos, y es justo cuando empieza a subir el tipo de cambio. Sí, Entonces, es todo muy finito, ¿viste? también nos decía Hernán Lacunza el viernes pasado, ¿no? Decía, no es que estás en algo que no podías prever, estás entrando en el tercer trimestre, que es la víspera de las elecciones de octubre, y cuando se te acabó la liquidación gorda de la cosecha. Dice, nada de esto era imposible prever, son, digamos, variables con las que contabas desde que arrancaste el año, con lo cual no debería sorprenderte este escenario. No, claro, bueno, pero por eso digo que evidentemente, o por ahí se subestimó el problema, se pensó que a esta altura iba a estar, iban a entrar dólares de otro modo, por la salida del cepo. El colchón Por, que nunca le reglamentaron, Claro. ¿no? Claro, por ejemplo, mirá, Ujú. me había olvidado de esa medida, claro. Ahí se esperaba que eso, como decía el gobierno, monetizara la economía, que entraran más dólares, y bueno, y eso todavía está recontra postergado, ¿no? Y vimos ayer por primera vez a Furiase, ¿no? En La Nación Más hablar de que el gobierno está listo para intervenir si es que el dólar va al techo, ¿no? Ya dejamos de decir que iba a ir al piso, y lo que dijo, estamos listos para intervenir si llega al techo, que sería 1.450, lo cual es toda una novedad en el discurso oficial. Claro, es cierto, eso, bueno, eso está en el acuerdo con el fondo. Para el gobierno igual, esta medida que tomó sobre los encajes, por lo menos en el equipo económico, piensan que con eso va a ser suficiente, pero bueno, eso La no medida lo sobre sabemos los porque encajes es obligar a los bancos a tener paralizados mayor cantidad de pesos para evitar que los vuelquen a otro lado. Claro, de cada 100 Claro, pesos que hay- tenga un banco, 40 quedan inmovilizados. exactamente, a inmovilizar esa parte, entonces eso hace, obviamente seca más la plaza financiera y hace que haya menos pesos disponibles para ir tanto el dólar como los precios. En realidad el problema de fondo acá es los precios, ni siquiera el dólar, es los precios, y sobre todo en un momento electoral, porque si vos vas bajando la emisión monetaria como hizo el gobierno, bajando el gasto, teniendo equilibrio fiscal, a la larga seguramente no va a ir a precios, pero eso es un proceso que lleva tiempo y que tiene que ver con la medición del IPC, del INDEC en un periodo electoral. Digamos, ahora viste que están diciendo que le llegaron, a partir del viernes, llegaron listas de proveedores a los supermercados con algunos aumentos como consecuencia de la corrida de la semana pasada. Bueno, vamos a suponer que lo ponen en las góndolas y que eso no se convalida, el consumidor no lo compra, ¿no? Ujú. Bueno, eso lleva un tiempo. El INDEC lo mide todos los meses. Ponele que el supermercado tiene el café en la góndola un mes y caen las ventas, pero lo tiene un mes. Bueno, ese precio quedó en la planilla del INDEC, y en un periodo electoral es muy relevante para el gobierno esto. Entonces hay un tema también de apuro electoral. Seguramente si no estuvieran las elecciones,
los ánimos estarían distintos, ¿no? Ujú. Sí, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Con el traslado a precios, qué pasa hoy con el dólar, con los vencimientos en pesos. El fondo acaba de darle, ¿no? Un nuevo apoyo bastante notable, que no es solamente haberle perdonado la meta de la acumulación de reservas, sino que además dijo, en septiembre no volvemos. Vamos a volver a fin de Claro. año, en lugar de venir trimestralmente para no meter ruido en el... No lo dice de esta manera, pero digamos, para no venir justo antes de las elecciones, nos vemos en diciembre, le dijo al fondo. Claro, la gran novedad, digamos, en este caso es eso, el respaldo tanto del Fondo Monetario como también la Casa Blanca. Recordemos que ahora en 60 días se van a conocer los resultados de cómo fue el acuerdo de los sectores que pagan arancel cero, Ujú. a diferencia de otros países. O sea, el frente externo, por lo menos institucionalmente, está el respaldo. Después no es tan fácil porque el mundo está medio revuelto. Entonces eso también conspira para la baja en el riesgo país y todo lo que el gobierno necesita. Que acá es la otra pata importante, ¿no? Si no baja el riesgo país, el tema es que vos no vas a poder endeudarte a tasas razonables para pagar deuda. Entonces ahí otra vez volvés al tema de las reservas. Por eso es importante o que se recompongan las reservas o que baje el riesgo país. Principalmente que baje el riesgo país. Francisco Olivera, periodista de La Nación, gracias, ¿eh? Beso grande. Beso, hasta luego. Había escrito la columna en la que habla de la furia en privado de Milei, que es con los bancos. Digamos, un público puede meter en la ensalada un montón de gente que está conspirando en contra del gobierno. Sí. O también la autocrítica del equipo económico, como, ¿no? Sí, la contracara también de la suba de los encajes es que te paga menos el banco o las billeteras virtuales. Y que enfría además, Claro, vos pensás que tenés la menos crédito. Claro, las billeteras pasaron del 20 al 40 de encaje, con lo cual, antes por cada 100 pesos tenían que tener 20 ahí sin mover, pero 80 lo invertían. Y te daban Sobre el rendimiento sobre el que rendimiento. obtenían ellos, te daban una parte. Claro, hoy invierten 60. Es menos el rendimiento. Con lo cual ofrecen menos rendimiento a los Claro. bancos y las billeteras y también tienen menos crédito para ofrecer. También. O sea, son todas medidas, subir la tasa y demás, que atentan contra la actividad económica. Sí, sí, sí. Muy bien, 8:41 de la mañana. Juli Roffo, ¿por dónde anda? María, ¿cómo estás? Estoy en Recoleta. No sé